tarde el día de hoy, pero sí vamos a recibir palabra del Señor, amén, maná del cielo. Bueno, un saludo rápidamente a todos los que están conectados por medio de Facebook, se van a conectar por YouTube. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Un saludo a cada uno de ustedes, al pueblo del Señor, a los ministros. Un saludo también especial a los hermanos allá de Los Mochis, Sinaloa, a la familia del hermano Lorenzo, a cada uno de ustedes, bendiciones, los amamos en Cristo. Los saluda el pastor Marco Legorreta de San Diego, California, Estados Unidos, de la iglesia y los ministerios Lluvia Tardía. Estamos todos los miércoles aquí en vivo, Facebook, YouTube también. Usted puede ver el domicilio de la iglesia, número de teléfono, y si le gusta este tipo de contenido, suscríbase, póngale un like y mande un saludo, amén, en nombre de Jesús. También un saludo especial a mi hermano Ignacio, mi hermana Graciela, que no se encuentran hoy con nosotros, pero estamos orando por ustedes y a todos los siervos del Señor, amén. Somos un ministerio de enseñanza y seguimos adelante con lo que el Señor nos ha dado. Bendiciones. Bueno, Colosenses capítulo 1, versículo 21. Entramos a la preciosa palabra del Señor. ¿Sí alcanzas a ver ahí, Ojensi? Sí. Entramos a la palabra del Señor, amén, y dice así, dice, a vosotros también, dice el apóstol Pablo, a ustedes también, que eras en otro tiempo extraños, y no nada más extraños, éramos enemigos de ánimo, en malas obras, éramos enemigos de Dios por nuestras malas obras. Ahora dice que nos ha reconciliado. Verso 22, en un tiempo fuimos enemigos y ahora dice que ya nos ha reconciliado. Pero ¿cómo nos reconcilió? En el cuerpo de su carne por medio de muerte, para hacernos santos y sin mancha. Y también nos ha hecho irreprensibles delante de Él. Versículo 23, dice, si empero permanecéis fundados, otras versiones dice, pero si siguen permaneciendo fundados y firmes en la fe, dice que tenemos que seguir fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, de nuevo amamos tu palabra es santa, tu palabra es verdad y tu palabra nunca regresa vacía. Tu palabra es poderosa, tu palabra nos sacia, tu palabra nos limpia, tu palabra nos cambia. Habla, Espíritu Santo, de nuevo hoy, por medio de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Estos versículos que le quise compartir son 3 versículos. Me llamó mucho la atención más el versículo 21. Se lo voy a leer otra vez. Dice el versículo 21, dice, y a vosotros también que en otro tiempo éramos extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras que hacíamos. Quiero en esta noche dejarte nomás, hermanos, animarte con la palabra del Señor, que en un tiempo todos nosotros éramos enemigos de Dios. En un tiempo éramos extranjeros, estábamos lejos del Señor. Y éramos enemigos de Dios por nuestras malas obras, por el camino que habíamos tomado cada uno de nosotros. Pero ahora Dios nos ha dado una promesa, el Padre Precioso nos ha dado una promesa. Dice el Señor que ya no somos enemigos de Dios por medio del Evangelio. Algo que tenemos que entender es que en un tiempo la verdad, la realidad de las cosas es que sí éramos enemigos del Señor. Estábamos alejados de Dios, de los pactos, de sus promesas, de su gracia, de su presencia, de todo.
Éramos enemigos, vivíamos en pecado, pero ahora dice la palabra de Dios que ya no somos enemigos de Dios. Dice que ya nos reconcilió por medio de la muerte de su cuerpo, por medio del evangelio. En un tiempo éramos enemigos, pero tenemos que saber cada día que tú te levantes en la mañana, y no te lo digo con soberbia, sino levántate confiadamente sabiendo, yo ya no soy enemiga del Señor, yo ya no soy enemigo de Dios. Ahora ya soy hija, ahora ya soy hijo. En un tiempo éramos extranjeros, pero me llama la atención, dice que como Dios nos atrayó a Él por amor, nos allegó a Él por amor, y ahora ya no somos enemigos, pero por una sola cosa, ya no somos enemigos del Señor. Dice la Biblia que ya no somos enemigos en estos versículos. Dice, por medio de la muerte de Cristo y por el mensaje del Evangelio. Pero este verso 23 es el que quiero enfocarme poquito. Ahorita ya nuestra posición en Cristo Jesús, ya no somos enemigos de Dios. Ahora Él es ya nuestro Padre. Por eso decimos, Abba, Padre. Por esto tú no debes de tener pena ni vergüenza de decirle a Dios, Padre. Tú le puedes pedir cualquier cosa. Hermano, no debemos de ir ante el trono de la gracia con confianza. Pero dice que ya no somos enemigos, ya estamos en Cristo por su muerte y por el Evangelio. Y ahora estamos caminando cada día junto con Cristo Jesús, confiados, ya nos perdonaron. Ahora ya estamos en Él, ya no somos enemigos, ya somos uno con Dios y con el Padre, somos uno. Pero Pablo dice en el verso 23 algo muy importante. Dice, esa condición va a seguir. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes. Tenemos, si en verdad permanecemos. Y a lo que yo veo ahora, todos los que están conectados, escuchando, y los que vinieron a casa hoy, siguen conectados en Dios, siguen permaneciendo. Dice Pablo, esa promesa ya es de ustedes. Pero dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moverse, sin moveros de la esperanza de ¿qué? Del Evangelio. Y esa palabra sí en inglés es if. Es una palabrita de 2 letras, sí, if. Pero es una palabra inmensa, profunda. Es como la maestra de niños los domingos, se los lleva a su clase y les da su enseñanza, y la maestra le dice a los niños, niños, si ponen atención y si se portan bien y hacen caso, si se portan bien, les voy a dar como una botanita, una bolsita de Hot Cheetos con su jugo. Pero mire la promesa, si se portan bien, si hacen caso. No le está diciendo se los voy a dar. If you pay attention, if you behave yourself. Es una condición. Entonces ningún niño le puede reclamar, especialmente el que se portó mal o la que se portó mal. O maestra, usted dijo, ya se acabó la clase, ¿dónde están mis papitas? Yo te dije, si te portabas bien, si te portabas bien. If. Por eso Pablo dice, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Y la pregunta en esta noche, conforme a ese versículo, es esta. Pero tenemos que seguir perseverando en la fe del evangelio y en la fe en la cruz de Cristo. Ya no somos enemigos del Señor. Somos pueblo, somos hijos. Somos coherederos, es nuestro Padre. Pero Pablo nos dice, Dios nos dice a través de su palabra,
si en verdad sigan permaneciendo en el Evangelio, sigan permaneciendo en el Evangelio de la cruz, sigan permaneciendo en Cristo. Y dice Pablo, sin moverse, no se desvíen, no se desvíen del Evangelio, no abandonen al Señor, no le den la espalda al Señor, sigan adelante. No vayan a recibir otra doctrina rara, otro evangelio. Por eso Pablo dice en Gálatas, si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo, así dijo, viene con otro evangelio que no es el nuestro, que sea anatema, que sea maldito. Y la pregunta en esta noche es, en realidad, ¿qué es el evangelio? ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Pablo lo dice en 1 Corintios 15. Dice, porque este es el evangelio que les entrego, que Cristo fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre. Ese es el evangelio. Por eso dice Pablo, si viene a nosotros uno que se dice ser apóstol o maestro, o si un ángel del cielo viene y les trae otro evangelio, el cual yo no les enseñé, y la pregunta hoy es, ¿cuál otro evangelio puede venir? ¿Qué otro evangelio puede venir? ¿Que Cristo no murió? ¿Que Cristo no es el Hijo de Dios? ¿Que Cristo no es el Salvador del mundo? Usted sabe que hay una religión, los musulmanes. Dicen que Jesús era un profeta, era un maestro y era un rabino, pero no era el Hijo de Dios. Incluso que Él no murió en la cruz. Dicen ellos que Dios, según que Alá, les mandó uno que se parecía idéntico a Jesús, pero no era Jesús. Y ese fue al que crucificaron, no a Jesús de Nazaret. Ese es otro evangelio. Por eso Pablo dice, ya no somos enemigos de Dios, somos hijas, somos hijos, estamos en Él. Nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Pero Pablo dice, hey, si sigan permaneciendo sin moverse de la esperanza del evangelio. Por eso cuando mi hermana Josie empezó a cantar ese canto, creo en ti, Señor, el Señor me confirmó el mensaje. ¿Tienen frío o tienen calor? Porque yo estoy sudando. ¿También? Ok. Entonces la pregunta es, ¿pero tenemos que seguir perseverando, hermanos, en la fe y del evangelio y de qué más? En su cruz. Amén. Entonces, quiero decirle en esta noche, hermano, rápidamente, no le quiero quitar mucho tiempo, que la realidad es, nosotros ya somos justificados por la fe. Quiero animarte en esta noche con todo mi corazón y los que me escuchan. No te muevas del evangelio del Señor Jesucristo. Sigue permaneciendo. Sigue alimentando tu fe. No te muevas de ese evangelio. Ya estamos en Cristo Jesús. Ya perdonaron nuestros pecados. Ya llegamos a ser hijos e hijas del Señor. Somos pueblo de Él. Pero tenemos que seguir permaneciendo en el mensaje, en la palabra y en el evangelio. Vaya conmigo a Gálatas, por favor, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2 y el versículo 16. Gálatas 2 y el versículo 16. Muy interesante porque el libro de Gálatas, Colosenses y Romanos son las 3 epístolas que el Señor le dio al apóstol Pablo. Lo que es el verdadero evangelio y para combatir que ya no estamos en la ley y que no hay otra manera de ser salvos. Gálatas, Colosenses y Romanos, si bien me acuerdo, son las 3 epístolas dirigidas a combatir falsas doctrinas y sobre todo a personas que quieren seguir bajo la ley.
Y esta es una de las principales, Gálatas. Muy profunda esta epístola. Pero en el capítulo 2, Pablo afirma y dice en el versículo 16, sabiendo que el hombre, hablando ya del ser humano, cuando dice el hombre, hablando del género humano, hombres y mujeres, el género humano, no importa de qué nacionalidad es, de qué raza es. Pablo dice, sabiendo que el hombre, el género humano, el ser humano, no es justificado por las obras de qué, de la ley. No somos justificados ya por las obras de la ley. ¿Sí o no dice así? Pero una de las razones más importantes es porque se recuerda, hermanos, cuando Jesús compartió la cena, la última cena con los apóstoles. Les dio el pan, les dio vino y cuando les dio la copa les dijo, esto es mi sangre bajo un nuevo pacto. En otras palabras, un nuevo contrato. Un nuevo pacto es, ya no estamos bajo el antiguo contrato. Ahora estamos bajo un contrato nuevo. Por eso Pablo dice, sabiendo que el hombre, el género humano, no es justificado por las obras de la ley. No te vas a justificar por eso. Amén. Por más que quieras guardar la ley, el perdón de Dios no está allí. El perdón de Jehová no está en el hombre y en la mujer que todavía quiera guardar la ley. El perdón del Señor es en la fe, en su Hijo. Dice, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en ¿quién? En Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne, ¿qué es carne? Ningún ser humano será que justificada. Entonces yo no entiendo la realidad. Está bien si lo quieres hacer. Yo no entiendo hoy en día, estando bajo un nuevo pacto, la sangre de Cristo, estamos bajo un nuevo contrato. Que ahora ya somos perdonados, justificados. Ya borraron todo lo malo que hicimos por tener fe en la obra que hizo el Señor Jesucristo, en ese precioso Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces yo no entiendo por qué hoy en día todavía hay gente, hermanos, que quiere guardar la ley. No entiendo. Que todavía quieren argumentar con nosotros que el día verdadero de ir a la iglesia es sábado y no domingo. Quieren argumentar con nosotros, todavía no podemos comer camarón, no puedes comer carnitas, son animales inmundos. Eso ya quedó atrás. Pablo dice, ninguna carne, ningún ser humano será justificado por guardar la ley. Ninguna. Entonces, quiero nomás animarte en esta noche, que podamos entender que somos justificados, perdonados, redimidos por la fe en el Señor Jesucristo, en esa obra que hizo en la cruz del Calvario. Vamos a leerlo una vez más. Pablo lo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Por eso hay personas que argumentan con nosotros, ustedes que van a la iglesia el domingo y no el sábado, no son salvos, no están bien ante Jehová. Por eso Pablo dice en Romanos 14, momento, dice Pablo, para algunos un día de la semana es muy especial, pero para otros todos los días son iguales. Y luego Pablo dice, el que guarda el sábado lo hace para el Señor, pero el que va a la iglesia el domingo también para el Señor lo hace. Porque uno se encuentra de todo, hermanos. Por las obras de la ley, sino somos justificados por la fe en Jesucristo.
Nosotros también, por eso el canto que cantó, creo en ti, Señor. Pablo nos enseña aquí, 2 veces lo menciona, en quién debemos creer. En Jesucristo. Y otra vez, en Jesús. Y nosotros también hemos creído en Jesucristo. Pablo dice, nosotros también hemos. ¿Por qué dice nosotros también? Él siendo judío, fariseo de fariseos, conociendo la ley, pesado, dijo, pero ya hemos creído en el Señor, para que fuésemos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Amén. Entonces quiero animarte en esta noche que sigamos. Ya no somos enemigos del Señor. Ya no somos enemigos de Dios. Ahora ya somos su pueblo. Pero hay que seguir permaneciendo y no te muevas de esa fe. No importa qué escuches de tus vecinos, de familiares, en las noticias. No importa qué escuchemos. Hay que seguir bien plantados en la roca que es Jesucristo. Porque por medio de tener fe en Él, en su sangre, en su resurrección, ya hemos sido justificados. Ni por las obras de la ley, eso ya quedó atrás. Estamos bajo un nuevo contrato. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Génesis 15. Génesis 15, para ya ir casi cerrando, hermanos. Quise dejarte una palabra en tu corazón. Dios habló con Abraham, lo llamó, habló con él, le dio unas promesas preciosas. Génesis 15 y versículo 5. Habló el Señor con Abraham y le dio unas promesas preciosas. Usted sabe, en Génesis 12, le habla a Abraham que salga de Ur de los Caldeos, que él eran paganos en esos lugares, ciudades. A él lo sacó de allí y lo llamó. El primer judío, el primer hebreo, Abraham. ¿Cómo se pronuncia esta palabra aquí? Es la segunda. ¿Qué versión es esa, Juan? Ok. Bueno, usted que sabe good Spanish. Y sácole fuera, ¿no? En otras como diciendo, y lo sacó para afuera, ¿no? Ok. Y mejor voy a usar esas palabras, ¿no? El Evangelio según Eugenio. Gloria a Dios. Amén. Ese lenguaje está más padre. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Amén. Y lo llevó fuera. Gracias, Juanito. Thank you. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, Dios sacó a Abraham afuera y le mostró y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Cuenta las estrellas, Abraham, si es que las puedes contar, pero así como las ves, será tu descendencia. Y hasta ahorita lo estamos viendo. Pero mire el versículo 6, le dio una promesa, le dio una palabra a Abraham, pero mire cómo dice el versículo 6, muy conocido, dice, hablando de Abraham, y creyó a Jehová. Abraham creyó a Jehová o al Señor, y le fue contado como ¿qué? Le creyó. Abraham creyó en la palabra y las promesas de Dios y en toda la escritura. Dios le dio una promesa a Abraham, le habló. En otras palabras, le habló, le dijo, cuenta las estrellas, Abraham, y fíjese lo tremendo. Fíjese, a veces se nos hace a nosotros, sí, pues creyó, pero ¿se lo dijo? Póngase a pensar unos segundos conmigo. Se lo dijo a Abraham cuando ya estaba avanzado de edad. No tenía hijos y Sara era estéril.
Póngase a pensar un momento conmigo, a nosotros. Sí, pero mire cómo se... Y Abraham le creyó. Y como le creyó, a veces Dios nos habla cosas profundas, fuertes, y a veces nos cuesta creer. Nosotros podemos decir de Abraham, pues, yo también haya creído. Sí, pero Abraham ya tenía 75 años. No tenía 32, no tenía ni 40. 75. Sara estéril, no tenía ni un hijo. Y para que le diga a Dios, mira las estrellas y así va a ser tu descendencia. ¿Cómo piensa usted que él se sintió? A nosotros es fácil, pero él, y le creyó a Jehová el Señor, y se le fue contado por justicia, porque creyó. Él creyó. Abraham creyó en la palabra de Dios, en las promesas y en la escritura. No le tienes que contestar a tu vecino, tampoco ustedes de YouTube o Facebook, pero pregúntale a alguien, ¿tú sigues creyendo en la palabra y en las promesas de Dios? Pregúntale a alguien, no tienes que contestar. ¿Sigues creyendo? Que Dios, amén. Yo creo que sí. Y por eso estamos aquí. Y por eso estás entonado escuchando. Le creyó Abraham a la palabra, a las promesas y a la escritura. Y nomás por creer, se lo contaron como qué. ¿Sabe qué es lo tremendo de esto? ¿Sabe qué es lo tremendo de esto? Que acabamos de leer en Gálatas que Pablo dijo que nadie es justificado ni por la ley. Génesis 15. Le fue contado a Abraham justificado, perdonado, justo, redimido. ¿Y sabe qué es esto tremendo? ¿Por qué es tan tremendo? Porque todavía no se había hecho ni la circuncisión. Todavía no. Y ya era justificado. Por eso, por las obras, ya es que es la fe. La fe en Dios, la fe en Cristo Jesús, no importa la medida que tenga, es la fe en Jesús, que es su Hijo, en su obra redentora. Es la fe la que nos salva y nos redime y nos bendice. Es la fe, la fe, la fe. It's the faith, it's faith, es fe. Eso es lo que te abre todas las puertas a bendición, a prosperidad y a todo. La fe. Allí se empieza. Y le fue contado como por justicia. Y todavía ni se hacía la circuncisión. Porque es la fe. Por eso justificados por la fe lo somos. No nada más Abraham creyó en la palabra y en las promesas. Pero Abraham también creyó en una promesa y también en un acontecimiento mayor. Amén. Y esa fue en la resurrección. Recuerda una cosa, es la fe. La fe es el paso. Es la puerta que se abre a toda bendición y abrazos del Señor. Hay un pasaje que dice en el Nuevo Testamento, creo que es en una de las epístolas de Juan, porque el que no cree que Jesucristo, escúcheme bien cómo dice, porque el que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, ya está condenado. Pero dice Juan, porque has hecho a Dios un mentiroso. Así dice. El que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, dice, ya está condenado. Pero dice, porque esa persona ha hecho a Dios mentiroso. Cuando Él está diciendo, es mi Hijo.
Y desde Proverbios, en el Antiguo Testamento, dice Proverbios 30, besad al hijo para que el padre no se enoje. Amén. Y Abraham le creyó y le fue contado por justicia. Y el último versículo, vaya a cerrar, es Hebreos, y aquí cerramos. Por eso le digo que a Hebreos capítulo 11, que Abraham creyó en una promesa mayor, no nada más de su descendencia como las estrellas, pero creyó también en un acontecimiento mayor, algo fuerte. Y dice Hebreos capítulo 11 y el versículo 17, y ya con esto cerramos. He titulado el nombre de este mensaje, se llama Justificados por la Fe. Amén. Hebreos 11, el capítulo de la fe. Hebreos 11 y el versículo 17. Y con estos vamos a cerrar. Ya cerramos en 5 minutos. So ponga atención conmigo. Cómo Abraham no nada más creyó en su descendencia como las estrellas. Creyó en la palabra de Jehová. Creyó en la escritura. Creyó en sus promesas. Pero también creyó en algo mayor. Algo profético. Que por él, entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que Abraham creyó? Para que se lo cuenten como justificado, como justicia. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Verso 18. Fue probado Abraham por la fe y ofreció al unigénito que tenía. Esa palabra nos recuerda de algo. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Primero Dios le da un hijo, le cumplió la promesa y luego le dice, se lo pidió, sacrifícalo a mí. Por eso dice, ese fue el hijo que Dios le dijo que iba a tener descendencia. Y el versículo 19, por favor. Mire por qué le digo que creyó en algo mayor. Y este es el último verso. Y Abraham, pensando, Abraham meditando, pensando, le pidió a Isaac. Le dolió su corazón, pero se puso a pensar. Me dio una promesa, hay descendencia. Y Abraham, pensando que Dios es poderoso, o sabiendo que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿De dónde? ¿Qué dice ahí? ¿En sentido qué? Era una figura. También le volvió a recibir. Por eso le digo que Abraham, ¿por qué cree usted que Abraham le dijo a su siervo que lo llevó al monte donde lo iba a sacrificar y le dijo a su siervo, creo que se llamaba Eleazar, si bien me acuerdo, creo que era él, y que le dijo, ustedes querían ir con él y dijo, no, ustedes quédense aquí, yo y mi hijo, el muchacho, iremos, adoraremos y regresaremos. Porque Abraham dijo, aunque lo tenga que sacrificar, yo sé que Dios es poderoso para resucitarlo. Y lo recibió la resurrección de Cristo. La recibió en sentido que era algo profético. Por eso le digo, creyó en la resurrección, muerte, sepultura, resurrección de Cristo Jesús, en su hijo Isaac, el unigénito que tenía. Por eso le dije que Abraham le creyó de las estrellas, amén, y en la promesa, pero había algo mayor que también creyó Abraham, y era la resurrección de Jesucristo. ¿Cuántos siguen creyendo para cerrar? ¿Cuántos siguen creyendo en su corazón y en lo más profundo de tu alma que nadie te lo quita ni te lo roba? Que Jesucristo
es el Hijo de Dios, el Redentor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos siguen creyendo firmes en su muerte en la cruz, su sepultura y la resurrección? Porque eso es la puerta de la fe, la puerta de la salvación y la puerta de toda bendición. So nomás quise dejarte en esta noche en tu corazón, como Pablo dijo en Colosenses, si sigues permaneciendo sin ser movidos. Amén. Dile a tu vecino con amor, algo precioso, dile: amado, amada, esposo, esposa, no sé cómo le quieras decir, dile, no hay que movernos del Evangelio de Jesucristo. Dile, no te muevas del Evangelio de Jesucristo. Amén. Te bendigo a los que están conectados por medio de Facebook y YouTube. God bless you. Un saludo, y también se despide el pastor Marco Legorreta de San Diego, California, Iglesia Lluvia Tardía. Nos vemos el próximo miércoles de nuevo. Saludo a todos los que están conectados, siervos y siervas del Señor que siguen amando la palabra. No hay que movernos de la fe en Jesucristo. Nos vemos la semana que entra.